Hola a todos, bienvenidos a Andier Aduanas, vuestro canal de comercio internacional. Hoy vamos a ver cómo se puede cumplimentar una carta de porte CMR para el transporte internacional. Esta carta de porte se usa para transportes por toda Europa y para cargas a Marruecos y a algún otro país de Oriente Medio. Es interesante que consultéis los países signatarios para manteneros actualizados. Ahora comenzamos a explicar el modelo. Arriba a la derecha vemos que el transporte en cuestión se rige por el convenio CMR en sus aspectos jurídicos. Vamos a empezar a ver un ejemplo de transporte entre España y Alemania de un fabricante de chocolates a un distribuidor en ese país. En primer lugar vemos en la casilla 1 el sender, que es quien envía la mercancía. Aquí hay que diferenciar entre sender y cargador. El cargador es quien contrata el transporte y según el Incoterm pactado podría ser el receptor de la mercancía o el propio sender o un tercero. Entonces, en lugar de dar por sentado que el sender es el cargador, simplemente vamos a denominarle tal cual aparece en este ejemplo, sin entrar en aspectos jurídicos. Pero es importante saber que cargador no es lo mismo que remitente. Por tanto, vemos que para este ejemplo nos hemos inventado un nombre de un fabricante de chocolates que quiere realizar un envío a un destinatario, ya sea el comprador efectivo o no. Como hemos dicho, no vamos a entrar en aspectos jurídicos de la compraventa, sino solamente del transporte. Así que incluiremos todos sus datos, nombre, CIF y dirección. Si tenemos un sello de empresa, nos ahorramos un tiempo en cumplimentar esta casilla. Después, en la casilla 2 tenemos el receptor de la mercancía, que en este caso es un distribuidor de alimentación en Alemania, y cumplimentamos los datos que nos piden en la casilla: nombre, dirección y país. En la casilla 3 tenemos el lugar de entrega. Podría ser que el receptor de la mercancía tenga su sede en un lugar, pero la entrega se hace en unas instalaciones distintas de la misma empresa. Por lo que hay que dejarlo claro en la casilla 3 para que el transportista sepa dónde tiene que entregar exactamente. Aquí nos inventamos una dirección, pero hay que intentar ser lo más precisos posible, aunque en muchas ocasiones los transportistas ya reciben orientaciones de su empresa, que es la que ha pactado el contrato de transporte. Pasamos al lugar de toma en carga en la casilla número 4. Aquí cumplimentamos el lugar donde acude el transportista a hacerse con la mercancía, así de sencillo, que puede ser un polígono industrial, etcétera, etcétera. Y hay que rellenar los datos que nos piden. Aquí es importante datar bien la fecha para posibles reclamaciones por retraso. Señalar con precisión el lugar de toma en carga nos va a convenir de cara igualmente a reclamaciones por posibles daños o por pérdida, de tal modo que siempre vendrá bien dejar claro a partir de dónde se hizo cargo el transportista. En la casilla número 5 vemos que incluiremos los datos de documentos adjuntos, ya sean aduaneros o comerciales. En este caso, como es un transporte dentro de la Unión Europea, no hay documentos aduaneros, pero incluimos los datos de las copias de los albaranes con los que acompañamos a la mercancía. Pasamos a las casillas entre la 6 y la 9, donde en la primera columna vemos que hemos señalado las referencias de chocolate que vamos a enviar. Enviamos 3 referencias distintas, como si dijéramos, por ejemplo, que enviamos bombones, tabletas de chocolate y chocolate en polvo. Así tenemos que en la primera referencia enviamos 15 palés con 126 cajas por palet y así sucesivamente. Como vemos, completamos el camión con 33 palés, que suele considerarse como una carga completa en términos logísticos, aunque se podrían cargar más palés, pero eso ya lo veremos en algún otro vídeo. Entonces, en el método de embalaje señalamos cómo van protegidas las mercancías y en naturaleza del producto señalamos simplemente chocolate. También es conveniente, aunque suele ir señalado en el albarán, el número de palés y siempre precintaremos el camión para evitar aperturas, señalando también el número de precinto. Si le damos precintos extra al transportista por alguna razón, deben ir señalados también en el CMR. Después vemos que la casilla número 10 nos servirá a efectos aduaneros para señalar el número estadístico de la mercancía.
Después señalamos el peso bruto con embalajes y palés, el cual vemos que es de 20.140 kilogramos. Tenemos que tener en cuenta siempre al cargar que no podemos superar la masa máxima autorizada del vehículo o incurriremos en infracciones. De modo que si sabemos que la tara del vehículo, que suele ir de 15 a 20 toneladas para un camión de 40 toneladas de masa máxima, sabemos que no podemos superar más o menos las 20 toneladas de peso bruto en carga. Entonces, siempre estaremos también a los avisos que nos pueda dar el transportista, si es que cuenta con algún sistema de aviso de exceso, de peso total o por eje, etc. Si nos indica algún exceso de peso, procederemos a descargar mercancía o a recolocarla para equilibrar bien el peso total o por eje, cuyo exceso igualmente puede suponer alguna infracción. En la casilla número 12, el volumen lo incluiremos si es necesario según el tipo de mercancía. Después tenemos la casilla 13, donde solemos incluir las instrucciones del sender, que aquí vemos que puede ser la temperatura del vehículo para la adecuada conservación de la mercancía. Y siempre recordar incluir el símbolo positivo o negativo. También vemos que hemos incluido el plazo de entrega, unos 3 días después. La declaración de valor se incluye según se pacte una prima adicional con el transportista por transporte de mercancías de alto valor. La casilla 14 nos indica si el pago se hace a la entrega según la escala en la que estemos trabajando. Es una opción que tenemos abierta. En la casilla 15 de condiciones de entrega señalaremos el Incoterm pactado si es que es necesario. Ahora tenemos que subir a la casilla 16, donde por defecto el transportista que aporta el juego de CMRs ya genera sus modelos con sus datos. La casilla 17 se usa si el transporte se va a efectuar a través de varios transportistas sucesivos, para que hagan distintos tramos del transporte. Si fuera así, deben figurar sus datos en esta casilla, ya que tienen los mismos derechos y obligaciones que el transportista anterior a ellos, solo que para ellos el cargador es el transportista anterior o precedente. La casilla 18 es muy importante, ya que una vez cargada la mercancía y antes de firmar, el transportista debe hacer las reservas que estime oportunas, como por ejemplo que él no ha realizado la carga o que le ha sido imposible realizar el conteo o recuento de las cajas por su gran cantidad, etc. Existe una tabla de reservas que conviene llevar a bordo para plasmar la que se ajuste más a las circunstancias y de esta forma prevenirse ante posibles reclamaciones por pérdida o daños a la mercancía durante el transporte que le pueda querer imputar alguna de las partes a este transportista. La casilla 19 desglosaría los datos asumidos por cada una de las partes y la moneda en que figuran no tiene por qué figurar en la carta de porte, ya que se pueden pactar entre las partes de forma automatizada. La casilla 20 puede contener la sujeción de cualquier controversia a una junta arbitral de transporte en lugar de someterla a los tribunales, con el ahorro de costes y tiempo que esto nos puede suponer. Hasta 15.000 euros las juntas arbitrales de transporte son competentes siempre, si es que no se pacta otra cosa distinta por las partes. En la casilla 21 figura el lugar de emisión del CMR, que puede ser donde se produce la carga, ya que es el momento donde se cumplimenta, junto con la fecha que debe coincidir con la que señalamos más arriba. La casilla 22 también es importante, ya que representa que el sender confirma la información del CMR. Aquí vemos la firma meramente, pero se suele emplear junto con esta un sello de empresa con los datos completos de dicho remitente o sender. Igualmente, aunque aquí no está cumplimentada, es fundamental el sello y firma del transportista antes de proceder a iniciar el viaje, para que la primera copia se la quede el remitente, debidamente firmada por el transportista, ya que la documentación se debe conservar a efectos de la inspección de transporte. La casilla 24 se cumplimenta en destino, cuando se recibe la mercancía por parte del destinatario, y también es importante que dicho destinatario exprese las reservas oportunas en cualquier lugar del CMR antes de firmar,
para prevenirse en caso de que alguna mercancía viniese defectuosa. Y finalmente, las casillas 25 y 26 contienen datos sobre el vehículo que va a realizar el transporte, es decir, matrículas y modelo, lo cual es importante para evitar cambios de semirremolque o posibles robos e irregularidades. Y debajo se pueden incluir también otros pactos no contractuales. Esto ha sido todo por hoy. Recuerda que puedes comentar los vídeos, hacer like, compartirlos, suscribirte al canal y comentarme cualquier inquietud que tengas para poder editar nuevos vídeos sobre comercio internacional. Me podéis escribir a andier.aduanas@gmail.com. Gracias como siempre por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo.